Bueno, hola, soy Migu, su nutria de confianza. Y bueno, estos días han pasado muchas cosas, han pasado varias cosas. Me enfermé como por 2 semanas, no podía hablar, no tenía voz. Y sí, me estoy demorando mucho subiendo videos, pero no sé, no es costumbre, simplemente que a veces me da pereza, a veces no tengo ganas. Y a veces la enfermedad te pega muy feo que te deja 2 semanas en cama. Tenía que estudiar inglés. Y a veces también te caes a un hueco y te rompes la pata y no puedes caminar por 2 días y tienes que faltar un examen y el profesor te dice, bueno, ven a hacerlo el último día de clases y tú quieres morir por eso, por ir a clase. Pero bueno, son cosas que pasan en la vida, son cosas que me pasan a mí y es la vida de la nutria, caerse en un hueco. Pero bueno, en este video se trata de que ayer mismamente terminé de jugar Fire Emblem Fates. Así que quedé con las ganas de crear un personaje basado en el juego, con el estilo de los artes que han sacado, bueno, que sacaron en el tiempo porque el juego es muy viejo. Y ya que la verdad, sí, en serio me gustó mucho el juego y también ya había terminado el Fire Emblem Awakening, que es otro juego de Fire Emblem, con mi precioso y amado Chrome. Dios mío, yo a ese man lo amo, lo adoro con todo mi ser. Y pues como ya dije, los juegos son viejitos, pero simplemente no me habían llamado la atención en su tiempo. Y ya que tenía una 2DS, ¿por qué no jugar? ¿Por qué no aprovechar y jugarlo en la consola? Y bueno, pues además de que soy bastante sentimental, yo creo que en realidad me pegaron un montón de escenas, las cuales, pues normal, o sea, no es como por hacer spoiler, pero la verdad yo soy muy apegado a los personajes y me encariño muy fácil con ellos. Y pues lo más gracioso es que yo no conocía a Fire Emblem. Bueno, sí lo conocía porque pues yo soy muy fan de Nintendo y Nintendo tiene Smash Bros. Un juego de peleas, pues yo creo que todo el mundo lo conoce. Creería yo. Y cuando en su tiempo revelaron a uno de los personajes que se llamaba Lucina, que es de Fire Emblem Awakening, yo dije, no, marica, otro clon, otro personaje para rellenar el plantel. Pero actualmente ahora Lucina es mi main. Y directamente cuando la veo yo digo, mi hija, yo la crié. Bueno, pues es que eso tiene que ver con el juego de Fire Emblem Awakening y su modalidad de tener hijos en el juego con el personaje que te gusta. Y ya, pues eso es como el gimmick del juego, eso es lo que más me atrapa, el hecho de poder casarme con los personajes. Si fuera por mí, tendría un poliamor. No, es que son muchos personajes muy lindos. Y bueno, desde que vi a Chrome dije el amor de mi vida y empecé a jugar. Lo intenté jugar de varias veces de manera súper legal en el computador. Pero siempre lo dejaba a la mitad porque pues mi PC iba lento y a veces no, como que el audio estaba muy distorsionado y me estresaba y dije, ay, no, y lo dejaba a la mitad. Pero yo reparé mi Nintendo 2DS y lo empecé a jugar como un loco, como un viciado. Y como ya dije, normalmente yo me intereso por los juegos, por los personajes que me llaman la atención. Y en este caso, en el primer juego, en el Fire Emblem Awakening, me llamó Chrome porque salió en el Smash Bros. Y yo lo vi y yo dije, este es para mí, para mí, para mí, para mí, para mí. Y en el segundo, en el Fire Emblem Fates, bueno, hace poco fue que me terminé los 3 juegos porque es un juego repartido en 3 historias. Y la verdad, hay muchos personajes también que me gustaron de ese juego. Y creo que lo más interesante para mí fue la temática que le dan al avatar o al MC o lo que seamos nosotros, como le quieran decir, que es donde somos un príncipe perdido de una nación. Y la verdad, creo que eso me llamó la atención más como por elegir un bando por el cual irse y por seguir la historia de cada una de las naciones que habían. Y sí, los personajes, Dios mío, o sea, hay uno que se llama Odín y yo digo, sí, Slay Queen, marica, es que es una belleza de personaje. Seguro por ahí lo pondré en pantalla, pero bueno, X.
Bueno, y pues también que en ese mismo juego, en Fire Emblem Fates, como tenía 3 historias, me casé con 3 personajes distintos. porque pues es que si no puedo hacer poliamor, tengo que aprovechar que tengo 3 oportunidades de casarme con personajes que me gustan. Y basado en mi estereotipo de personaje favorito, que es normalmente personajes peliblancos, de pelo largo, me casé con Jacob, que me parece un amor de personaje, es el mayordomo. Y entonces yo dije, sí, sí, sí a todo, sí a ese personaje. Y fue con el primero con el que me casé. Y ya el segundo, hay otro personaje que se nos presenta más adelante en la historia que se llama Yukimura. Y pues aquí es un poquito más bias de mi parte por el hecho de que se parece a uno de los personajes que me gusta de Genshin Impact, que es Baishu. Y pues sí, literalmente Yukimura se convirtió en otro de mis crushes muy rápido porque es que es muy parecido. Y la verdad es que es muy lindo y yo lo amo mucho. También aclaro que hay muchas, pues obviamente cuando llegas como a cierto nivel de amistad con los personajes, desbloqueas más diálogos, desbloqueas más historia de ellos, y creo que eso también llama mucho la atención para personas como yo, porque directamente si te interesa saber la historia de los personajes o te interesa saber cosas aparte de la historia principal que nos están contando, es una buena opción como dejarle al jugador ese momento en el cual si te llama la atención un personaje, ve, habla con él, consigue más relación, así el personaje puede entrar más en confianza y hasta casarte con ellos. Y creo que las escenas de confesión son bonitas. O sea, aunque simplemente me pongan el personaje en un fondo rosado, con brillitos, arcoíris y con flores, la verdad es un método que atrapa mucho, o pues al menos a mí, ya que se siente como tan real, como que el personaje en serio te está hablando a ti, porque las animaciones también las cinemáticas en este juego es muy del punto de vista del personaje. Entonces directamente, aunque tú tengas tu avatar, tú tengas tu personaje en las escenas, va a ser como si tú estuvieras viviéndolo del personaje, y eso también engancha mucho, la verdad. También, como dije, te atrapa mucho, la verdad. El Fire Emblem Fates me lo terminé en una semana. Porque es que, o sea, sí, estaba viciado. Me dormía jugando Fire Emblem y me despertaba jugando Fire Emblem. Porque es que, pues, si la historia es buena y si hay personajes icónicos, encantadores, que yo voy a amar desde un inicio, yo voy a decir sí, todo a ese personaje. Bueno, como ya dije, me llamaron mucho también las ilustraciones de los libros de arte, y también que para mi futuro, pues hablando de futuro, voy a cambiar mucho de las cosas que digo, porque directamente nada está concreto. Yo simplemente no sé qué hacer con mi vida, pero sí me gustaría mucho eh, poder llegar a ese tipo de niveles, y si tal vez en un futuro lejano que Nintendo me contrate para hacer personajes de Fire Emblem. Estoy soñando mucho, pero sí, eso quiero. Y a toda esta sí me creé un OC de ese juego. ¿Por qué? Porque quise, la verdad. O sea, es que me juntaron temática de reinos y me tomaron temática de... Prácticamente es como un Dungeons and Dragons donde tú puedes crear personajes y hay clases y todo eso. Pues la verdad, yo soy muy débil para esas cosas. Soy muy débil, yo no aguanto. Y la verdad, la curiosidad mató al gato. Me terminé viciando, me creé un personaje que no tiene nombre, que no tiene historia, pero simplemente tiene el diseño. A mí me gustó mucho y quería mostrarlo. Y pues sí, decidí un clérigo por el hecho de que en cualquiera de los personajes que yo creo, yo simplemente como persona elijo mucho los personajes que son de sanar. Y qué más personaje para sanar que un clérigo en Fire Emblem. O sea, con su bastón. Ay, me encanta. Quiero seguir jugando, pero entré como en una mini depresión porque lo terminé y no tengo más que hacer. O sea, tengo muchos juegos pendientes para jugar, pero es que eso fue único. El amor que le agarré a Fire Emblem en estos juegos fue hermoso.
debería empezar a jugar otras cosas para no deprimirme, pero X. Y otra cosa que debería hacer, en efecto debería hacer, es el Met de Artist, que es necesario para presentar, porque pues, o sea, sí, en realidad nunca me he presentado en este canal directamente. Y los primeros videos son solo dibujos de mí hablando. Y me gustaría también que conocieran un poquito más de mí por el hecho de que, pues como dije, el canal empezó y yo ni me presenté, yo simplemente soy una nutria que existe. Pero la cosa es que estuve pensando mucho en qué hacerlo, o sea, cómo hacerlo, porque por mi parte, yo como persona, Migu, me gustaría hacer las dos versiones de mí, porque es que directamente a mí como persona no me van a ver. Me van a ver a mí como nutria siempre en este canal, porque pues sí, porque la nutria más nutria, ajá. Así que no sé si lo haré algún día. Bueno, quiero empezar a hacerlo porque es que si lo sigo retrasando nunca lo voy a hacer. Y también me gustaría hablar de mí mismo. Así que, bueno, prometo algún día hacerlo. Espero empezarlo próximamente. O sea, porque es que también tengo que hacer el dibujo. Y me gustaría hacer tanto a la nutria como a mi persona humana. Y si no, pues me dirían ustedes, hago a ambos, hago a uno y a uno, pero no, yo creo que al final voy a hacer ambos, pero X. Dejo ahí para que ustedes elijan. Y pues, pero bueno, en resumen, Fire Emblem, que chimba de juego. Ojalá jugar más juegos de la franquicia, sobre todo el Three Houses y el nuevo que va a salir, que es el Fortune Waves. Aunque, aunque pues quiero esperar un poquito porque es que no tengo los juegos y la verdad yo sí los quiero, o sea, los quiero conseguir de alguna manera, así que tocará esperar un ratico hasta que la plata llegue. Pero, anyways, también en otros asuntos, sí me gustaría mucho más hablar de videojuegos y de varias sagas, porque directamente como mi motivación o lo que más me inspira a mí son los juegos, y yo como soy una persona fan de Nintendo, yo crecí con Mario, con Splatoon, con Zelda, con Pokémon. Entonces sí, yo creo que también me verán mucho hablando de videojuegos próximamente. Y yo creo que eso ya sería todo. Muchas gracias por ver. Les dejaré un ratito con el video de fondo para que siga reproduciendo esto. Así que bye bye. Se me cuidan.